Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el placer de contar con la presencia del economista Raúl Ovalle, que además de economista es socio director de Analítica. Vamos a ver cómo anda la situación económica a nivel nacional, que nos preocupa bastante, pero sobre todo se dice muchas veces que la nacional es el reflejo de la global. Pero bien, yo no me voy a meter en eso porque para eso tenemos al experto, así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo un muchacho tan joven siempre está tan autocontrol? Creo Tú que no te sales de vez en cuando del uno, carril, uno trata siempre de mantenerse alineado. pero no es fácil encontrar una persona joven que esté pensando en ese lineamiento. Bueno, la juventud es algo relativa y en una época anterior ya a mi edad no se consideraba alguien joven, sino alguien que ya era un hombre de cierta edad. Entonces contamos con la presencia de un hombre de cierta edad y a ese señor vamos a preguntarle sobre todo la parte de la economía a nivel internacional, global. Todo ha cambiado a partir del 20 de enero con el ascenso o el inicio de la administración de Donald Trump. Que los aranceles, que las diferentes medidas, que las tasas que suben, que bajan, que hay una inestabilidad permanentemente, pero ya le viene a dar otra connotación a la guerra y sobre todo el Israel-Irán con toda su órbita de países y Estados Unidos en el centro. Ahora, China a un lado, ¿verdad? Más o menos. Y Rusia como que ha mantenido también un papel aparte. Pero todo esto, ¿cómo las implicaciones de todo esto a nivel de economía? Todo eso se recoge a través de lo que los economistas llaman indicadores de riesgo país. Y esto se refiere al retorno adicional que exigen los inversionistas de deuda soberana por adquirir, por ejemplo, la deuda de República Dominicana en lugar de una deuda libre de riesgo como la estadounidense. Entonces, lo que inició a partir de la administración Trump ha sido un incremento en los niveles de riesgo a nivel global, pero en el caso de República Dominicana se mantienen todavía en mínimos históricos, lo cual es una gran noticia, porque lo que quiere decir es que se percibe una tormenta de incertidumbre a nivel internacional, pero desde el punto de vista de los inversionistas internacionales, en República Dominicana los cielos aparentan estar soleados. Esto no quiere decir que en la coyuntura la economía esté atravesando necesariamente por su mejor momento, pero sí es una noticia favorable saber que no se está manifestando esa incertidumbre internacional en un incremento de nuestro riesgo y por lo tanto en las tasas de interés que eventualmente cobran desde los bancos, al igual que un sinnúmero de otros participantes del sistema financiero. Sí vale decir que la situación reciente con Israel e Irán, yo diría que puso en vilo a los mercados porque se agregó una guerra militar a la que ya era una guerra comercial. Comercial, ¿no? Pero la ubicación geográfica de este conflicto y la historia de sus participantes hacían que los mercados estuviesen muy atentos. Así, uno de los principales insumos que utiliza la economía global a nivel diario en términos de consumo y de producción, que es el petróleo, si se iba a ver afectado. Y aquí, bueno, para la teleaudiencia, que cuando me refiero a la ubicación geográfica es reconocer que Irán está ubicado en el Golfo Pérsico, cerca de Arabia Saudita, un país productor de petróleo,
Qatar, un país importantísimo en la producción de gas natural, Bahrein, otro país productor de petróleo, Kuwait, Irak, los Emiratos Son los Árabes mayores Unidos, productores de Oman, petróleo. por Oman, supuesto. Entonces, correcto. donde está ubicado justamente Irán, y en esas aguas territoriales, hay lo que se llama un punto de estrangulamiento que se hizo más o menos famoso durante las últimas semanas, el llamado Estrecho de Hormuz, y por ese estrecho pues pasa cerca de entre el 25 y 30% de todos los hidrocarburos que se producen a nivel global. Entonces los mercados estaban a la expectativa de si en el contexto de la guerra los iraníes iban a tener algún tipo de acción en ese estrecho, dificultar su tránsito y por lo tanto generar una reducción de la oferta global de petróleo, lo que hubiese llevado a que los precios internacionales de petróleo y de gas se hubiesen aumentado, o, ¿por qué no?, que en medio del conflicto campos petroleros hubiesen sido impactados y que eso también haya implicado una reducción entonces del precio, un aumento del precio del petróleo. Entonces, todo esto llevó a que durante estas últimas semanas haya habido sin duda un incremento de la incertidumbre. Ahora mismo hay un cese al fuego y creo que esto es muy importante tomarlo en Esto es cuenta vital, ¿no? porque no es lo mismo hablar de un cese al fuego que de un acuerdo de paz. Yo creo de hecho que estamos alejados bastante de un acuerdo de paz y la gran pregunta es si esto es algo sostenible en el tiempo o si esto puede dar paso a una escalada mayor hacia corto y mediano plazo, que sí eventualmente pueda tener consecuencias para la economía global y para la economía dominicana, que somos importadores netos de estos combustibles. Y si fuese a ocurrir un incremento relevante de los precios del petróleo, lamentablemente eso encarecería el proceso productivo dominicano, generaría una desaceleración económica importante y lo sufrirían los hogares de la República Dominicana. De ahí la importancia no solo de monitorear estos desarrollos geopolíticos desde la visión de los hacedores de política, pero también de tratar de blindar nuestra economía a través de instrumentos como, por ejemplo, adquisición de seguros contra aumento de precios de petróleo. País. Claro, a nivel de país. O sea, seguro país. Por supuesto. Blindar el país. Como se ha hecho en el pasado, exitosamente se hizo en el 2015 y más exitosamente bajo esta administración en el 2021, justo antes de la guerra de Rusia y Ucrania, la administración había adquirido seguros contra incremento del precio del gas. Cuando Rusia invade Ucrania, Ucrania es uno de los grandes productores de gas natural del mundo, Claro. El precio del gas se disparó, pero Dominicana estaba protegido. Si no hubiésemos tenido ese seguro, la guerra de Rusia y Ucrania nos hubiese pegado más fuerte. Así en que este momento no escuché bien. ¿Hay seguro? ¿No hay seguro? No tenemos seguro y creo que es una Peligra. oportunidad. Exacto. Por supuesto, creo que es una oportunidad desperdiciada y que el gobierno pienso que está a tiempo de introducir una política de Estado donde todos los ciudadanos sepamos en el presupuesto, una línea todos los años, donde parte de los recursos de los impuestos que pagamos van destinados a la adquisición de este tipo de instrumentos, sobre todo reconociendo el enorme nivel de volatilidad e incertidumbre que tiene el entorno internacional Y actualmente. más que, exactamente. Yo te iba a decir más que ahora. En el caso de los aumentos del petróleo y del gas han sido mínimos. De hecho, han retornado a los niveles que se Exacto. tenían pre-conflicto y es un reconocimiento de dos cosas. Primero, de que el estrecho de Hormuz nunca se llegó a cerrar, es decir, o sea, hubiese sido una catástrofe. Sí, eso hubiese sido algo bastante grave. Y de que campos de producción de petróleo en esa zona geográfica no se vieron afectados en medio de este conflicto. Con los tres, ¿cómo le llaman? Los tres ataques de los Estados Unidos no afectó. No, porque fueron ataques directamente a facilidades que se entendía estaban enriqueciendo uranio para producir eventualmente algún tipo de armamento nuclear, pero estaban bastante alejados de donde están los campos petrolíferos que están en la costa suroeste de Irán, y estos fueron ataques más hacia el la parte norcentral de Irán donde ocurrieron. Hay una pregunta que tiene vinculación con la economía, pero no es propiamente económica. Y es justamente sobre lo que estamos viviendo ahora, la incertidumbre. El efecto económico, perfecto, pero la parte emocional, que muchas veces a usted no le gusta tocarla, pero ¿cómo afecta y cómo desestabiliza a las personas y a los países?
En general, que los hogares decidan consumir y los empresarios decidan invertir requiere cierta estabilidad, cierta previsibilidad sobre el entorno macro y el entorno sectorial donde se desenvuelven. Entonces, la incertidumbre es básicamente introducir una volatilidad, una suerte de no saber con certeza lo que se puede esperar, y eso a su vez entonces tiene consecuencias, como bien mencionas, o sea, a nivel psicológico, y está bastante estudiado, de que se posterga consumo, se postergan decisiones de inversiones, y cuando todo eso se agrega a nivel macroeconómico como la suma de las decisiones de hogares y empresas, entonces uno puede enfrentarse a una desaceleración de la economía. O sea que sí, esos elementos que parecen foráneos por ser más del campo de la psicología, sin duda que tienen aplicaciones muy prácticas y muy reales en el ámbito de la economía y la macroeconomía. Se habla mucho de que, incluso creo que te lo pregunté la otra vez, de que cuando Estados Unidos tose, aquí hay una neumonía o una pulmonía. Estados Unidos está en una desaceleración, se mantiene, ¿no? O va hacia esto. A ver, la economía americana, la principal economía del mundo, una economía de cerca de 27 trillones de dólares, perdón, 27 trillones de dólares, es decir, es como más o menos el 25% del PIB mundial. Sí. Es una economía que, previo a la llegada de la administración Trump y de las políticas que se implementaron y se han venido anunciando, estaba creciendo en promedio post pandemia cerca de 2,5, 2,8%. Eso puede sonar un número bajo para una economía como la dominicana, que está acostumbrada a crecer al 5%, pero para esa economía que crece en términos tendenciales al 2%, quiere decir que durante 3 años consecutivos estaba creciendo por encima de su tendencia. Y es cierto, hay una vinculación importantísima entre Estados Unidos y la República Dominicana, que lleva a la famosa frase de gripe en Estados Unidos y neumonía en Dominicana. Correcto. Pero también lo contrario, cuando hay salud en Estados Unidos, hay mucha salud en República Dominicana también. Y es que es nuestro principal socio comercial, emisor de turistas, de remesas, de inversión extranjera directa. Ante la llegada de la administración Trump y el hecho de que se hayan cambiado las políticas que se venían llevando en administraciones anteriores, sobre todo ese choque arancelario, la llamada guerra comercial, eso ha sido importantísimo, lo que se ha visto es que ha habido una desaceleración del crecimiento americano y en adición han aumentado los riesgos de incrementos de precios, es decir, inflacionarios. Los economistas diríamos se ha introducido un sesgo estanflacionario en esa economía, es decir, una economía que va a crecer menos con una presión sobre los precios mayor. Exacto. Y es que como la gran mayoría de los bienes, cerca de la mitad de todo lo que los americanos importan, son insumos en la producción de otros bienes, colocar de manera masiva aranceles lo que lleva es a un encarecimiento del proceso productivo americano. Y ese encarecimiento del proceso productivo desacelera la economía y aumenta la inflación. Y eso es algo eventualmente que se refleja en la economía dominicana vía una desaceleración de la demanda de los productos que nosotros producimos y colocamos en Estados Unidos. Sin embargo, hay que reconocer que cuando uno mira la forma en cómo se colocaron los aranceles desde Estados Unidos, y recordemos que los aranceles no son más que impuestos a los bienes importados, hay países como Camboya que tienen aranceles cercanos al 40%. Es decir, una persona de Camboya que vaya a exportar un bien textil, por ejemplo, a Estados Unidos, tiene que pagar 40% por ingresar su producto en Estados Unidos en este momento. ¿Nosotros? Pero nosotros tenemos un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien hemos sido afectados porque veníamos de un tratado de libre comercio donde el arancel era cero. Violentado. Sí, vamos a llamarle violentado, para dejar que sean los expertos en derecho internacional que califiquen si eso constituye o no una violación, y sobre todo en el Congreso americano, es un tema de debate actualmente, pero sin duda ha habido un desvío de lo que eran esas condiciones que nosotros hemos disfrutado de hace ya casi 20 años. Pero fíjense que desde el punto de vista de competitividad,
República Dominicana se volvió más competitivo contra todos los países que, al igual que nosotros, exportamos a Estados Unidos, pero que ahora tienen aranceles mayores. Camboya, Bangladesh, países del sudeste asiático en general, que exportan textiles a Estados Unidos, lo están exportando ahora más caro. Nosotros apenas pagamos un 10. Y eso podría llevar a que Dominicana identifique una oportunidad de desvío de comercio, donde ahora los importadores americanos van a preferir ingresar bienes dominicanos porque pagan menos aranceles. Y también desvío de inversiones que ya se ha materializado. De hecho, hay una firma de etiquetados, una de las mayores del mundo, se llama World Emblem, donde ya se anunció que iban a tener una inversión en Tamboril, en Santiago. En Tamboril, Santiago, sí. En la provincia de Santiago. Y han estado moviendo. Acuérdate que Tamboril es una población de mucho movimiento económico por la zona franca. Correcto. Entonces, ahí hay una oportunidad para la República Dominicana, a pesar de la desaceleración que está viviendo Estados Unidos, una desaceleración que hasta ahora luce menor, porque las proyecciones más recientes de la propia Reserva Federal es que esa economía va a estar creciendo cerca de 1,8% al cierre del 2025. Perfecto. Hay siempre predicciones negativas y hay personas que lo hacen de manera consciente, aún manejando. Para cerrar este segmento, decir que no hay a la vista ni la economía como se está manejando camino hacia un colapso. ¿En la República Dominicana? Sí. No, sería, me parece, irresponsable hablar de algo. Pero tú lo has escuchado, tú hablas de personas. O crisis, pero sí hay que reconocer que esto es una economía de alto crecimiento. Cuando digo alto crecimiento, es que en la región no hay un país que crezca sostenidamente por décadas al 5%. Como lo ha hecho República Dominicana. Y si a mayo, el dato más reciente que tenemos es que estamos creciendo al 2,6%, quiere decir que la economía está creciendo a la mitad de lo que debería aproximadamente. Ahora bien, que en circunstancias como las actuales. Ahora bien, ese nivel de crecimiento de 2,6% es un poco más del promedio de la región latinoamericana. Entonces, si nos comparamos contra países de la región, parecería que Dominicana se ve muy bien, y de ahí lo que decía yo al principio, que nuestro riesgo país se vea tan bajo, porque los inversionistas lo que están es comparando un sinnúmero de países entre sí. Entonces, Dominicana se ve bien en ese sentido. Pero para nuestro propio estándar, esto es una desaceleración. Claro. Y es una desaceleración de que 5 amerita, a 2,6. por supuesto, y es una desaceleración que amerita un accionar de políticas públicas a nivel monetario, a nivel fiscal. Vamos a dejarlo ahí, un accionar de políticas públicas. Cuando retornemos, entonces tomamos a partir de esa expresión y hablaremos sobre ese crecimiento que, como bien señala, 2,6, tenemos unas imágenes ahí que te permitirán explicarlo con mayor facilidad. Así que pausamos y en breve retornamos con nuestro invitado, el economista Raúl Ovalle. Vaya, hiciste tus compras y aún con tus tarjetas de descuentos no pudiste ahorrar. Ves a tu hermana emocionada ya que por ser una seguidora del Ahorro Viva tiene WhatsApp libre y su prepago y ahorró más que tu compra de 3 funditas. Ay, Romeo, es duro competir con los planes MyFi de Viva, ahorrando hasta un 18% con 4 veces más internet, mayor cobertura y señal. Te toca hacerle el coro. El horno no está para galletitas. Un seguidor del ahorro reconoce las señales. Más data por menos siempre. Viva, estamos de tu lado. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de Raúl Ovalle, economista. Cuando nos fuimos a la pausa, él hablaba de la necesidad de un accionar monetario y fiscal en la República Dominicana. Exprésate más ampliamente sobre este accionar. Por supuesto, hablábamos de que la economía dominicana en la coyuntura, cuando hablo de coyuntura actualmente y la perspectiva de los próximos 6 a 12 meses,
está enfrentando una desaceleración, se está desviando de su crecimiento de tendencia, que es de los mayores de la región. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los factores que llevan a esa desaceleración? Primero, ya identificamos uno de demanda externa. Si nuestro principal socio comercial se viene desacelerando, parte de esa desaceleración eventualmente se va a traducir a una desaceleración a nivel local. Beneficiará, diríamos. Hay otro elemento, y es que República Dominicana tiene a nivel doméstico una fuente de demanda privada, que es el sinnúmero de sectores de nuestro sector empresarial, hogares, sector privado en general, y una demanda de origen público, que es la que genera el gobierno. Pero las tasas de interés localmente han estado históricamente elevadas. Y la razón por la que nuestro Banco Central ha mantenido tasas históricamente elevadas es porque ha estado enfrentando presiones sobre el tipo de cambio. No por una situación crítica en el mercado cambiario, no porque nos falten divisas, porque hemos estado operando en máximos históricos de remesas, de llegada de turistas, de inversión extranjera, de exportaciones, sino más bien porque las altas tasas de interés globales, producto de la incertidumbre que hablábamos al principio, han hecho que hogares dominicanos, que empresas dominicanas ocupen, aquellos que pueden, sus divisas y las saquen del país en búsqueda de esos retornos mayores. Y eso es lo que ha estado presionando el tipo de cambio. El Banco Central entonces ha estado actuando y para desincentivar que salgan capitales, ¿qué hace? Aumenta las tasas de interés. Pero esto es un dilema para el Banco Central, porque aumentar la tasa de interés puede contribuir a controlar el problema cambiario, pero desacelera la actividad. Entonces los hogares ahora están desincentivados a pedir prestados, sino más bien a ahorrar. Las empresas están desincentivadas a endeudarse para expandir capital, sino que también deciden postergar sus decisiones de inversión. Y todo eso, en el agregado a nivel macroeconómico, lleva a una desaceleración, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, por un lado, teníamos un Banco Central que en defensa de su tipo de cambio estaba llevando a una desaceleración económica, pero por otro lado, la política fiscal estaba prácticamente nula, no estaba haciendo proyectos de inversión de envergadura que contribuyeran a compensar la desaceleración de esta demanda externa y la demanda privada. Recientemente, el Banco Central, hace unas semanas ya, anunció un cambio de su postura monetaria en una dirección que me parece correcta, y es que anunció un programa de liberación de encaje, dicho de una manera quizás más llana, es que van a inyectar liquidez en la economía por un monto de cerca de 81,000 millones de pesos. Esto es un programa de envergadura y eso eventualmente con la esperanza de que las tasas de interés puedan bajar, de que haya un incentivo para que los consumidores accedan a créditos, las empresas accedan a préstamos más baratos y eso pueda dinamizar algo la economía. Dinamiza la economía y diríamos que estabiliza un poco más el crecimiento, pero hay que reconocer que este tipo de programas y la política monetaria en general opera con lo que los economistas llamamos rezagos. Lo que se anuncia hoy se toma tiempo. Es como el motor de un barco, o sea, toma tiempo para que eventualmente se manifieste a través de toda la economía. Y el hecho de que se haya anunciado en junio, en este mes, a mitad de año, yo pienso que posiblemente los efectos positivos de esto lo vamos a estar viendo a inicios del año 2026 o quizás hacia final del año 2025. Eso es muy importante que tú lo digas para que la gente no se desespere, porque esa desesperación es parte de lo que yo te hablaba, te hacía la pregunta sobre la parte emocional, de cómo se afectaba. Es un asunto de entender, claro, pero entender la economía, si no se es economista, puede ser difícil. Bueno, yo quiero agregar aquí que al Banco Central también se le pide mucho, porque queremos que mantenga el tipo de cambio controlado, pero que también la economía crezca fuerte, que tenga un déficit fiscal bajo también. O sea, le estamos pidiendo... Eso es que está, Raúl. No, en realidad un Banco Central está para perseguir un objetivo. ¿Cuál y es? Debe tener estabilidad de precios. Y mientras tenga más objetivos que instrumentos para alcanzarlos, entonces va a enfrentar dilemas que son complejos. Entonces, si solo tengo un instrumento, que en este caso es la tasa de interés, y tengo dos objetivos,
dinamizar la economía, pero también estabilizar el tipo de cambio, voy a tener que elegir. Porque para cada objetivo que tenga, tengo que introducir un instrumento adicional, Muy pero claro. solo tengo uno. Entonces, hago el comentario porque idealmente la política fiscal debería estar coordinada con la monetaria para que juntos puedan contribuir a que cuando visualizan en el entorno que la economía se va a desacelerar, se puedan diseñar programas, Conjuntos. los economistas llamaríamos contracíclicos, es algo como decir para amortiguar el choque, y en este caso yo creo que el gran ausente ha sido la política fiscal. Que no, bueno, tú lo acabas de decir. Hemos tenido, ha sido el gran ausente. Sí, una inversión pública en mínimos históricos, presupuestada, 2,1% del PIB. Estamos hablando que en casi 40 años no habíamos visto estos niveles de inversión pública tan bajos. Cuando hablo de inversión pública me estoy refiriendo a todas las obras de infraestructura y construcción que aumentan el stock de capital físico. Pensemos en puentes, pensemos en carreteras, pensemos en acueductos, pensemos en presas, en fin, todas estas obras que son tan necesarias en medio de una situación como la vigente, fueran todavía más necesarias para generar empleo y compensar la caída o la desaceleración, mejor dicho, de la demanda externa y privada que estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué realmente no se visualizó de esa manera para tener fuentes de empleo productivas y que no haya que estar embotellando tanto? No puedo hablar por las decisiones del gobierno, del gobierno en ese sentido, pero hay que reconocer que bajo esta administración los niveles de inversión total, cuando yo hablo de inversión, la pública es una parte, la externa es una parte y la privada doméstica, la que hace el empresariado dominicano, es la mayor de todas. Y la externa y la doméstica están en máximos históricos. Entonces es paradójico porque la pública, sí, porque la pública está en mínimos. Entonces, idóneamente, en lugar de verlas como sustitutos, yo pienso que hay que entenderlas por lo que son complementarias. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es recordar la carretera del Coral, ese viaje que antes de que existiera la carretera del Coral, que se hacía a Punta Cana desde Santo Domingo, de más de 4 horas y demás. Catastrófico, era algo. Claro, pero ¿cuál fue el monto de esa inversión? Se habla de que $400 millones. $400 millones vale un hotel mediano en Punta Cana. Y eso es una inversión privada, un hotel mediano. Una inversión pública es la carretera del Coral. Claro. Pero la carretera del Coral tiene un efecto multiplicador de atracción de otras inversiones, de generación del empleo en el momento, pero hacia futuro, de atraer muchísimas otras inversiones privadas. Obvio. Y yo tengo la impresión, pero insisto, quiero ser respetuoso de las autoridades porque no puedo hablar por ellas, de que puede estar viéndose lo público, la inversión pública, como una especie de sustituto de la privada cuando no lo es todo lo contrario. Es el gran complemento, y más cuando uno considera que República Dominicana mantiene brechas de infraestructura y habitacionales que no son menores, que crecen en el tiempo y debería de haber una política de Estado para cerrar estas brechas y es lo que lleva a que los países puedan en el tiempo desarrollarse. ¿El sector empresarial necesitaría más incentivo o de parte del Estado? Yo creo que debería de diseñarse una estrategia de atracción de inversión externa, pero también de incentivo de inversiones locales. Pero la mejor forma de hacer eso es vía la inversión pública. O sea, más que generar un incentivo fiscal, colocar inversiones públicas, pensemos en la carretera del Ámbar para moverme hacia el Cibao. Ámbar, sí. El Ámbar. Santiago, Puerto Plata. O sea, a ver, ¿cómo debería de funcionar esto? Primero hay que establecer cuál es la visión de desarrollo que tienen las autoridades. Si dentro de la visión de desarrollo queremos transformar a la República Dominicana en un hub de exportación agroindustrial, porque reconocemos que la costa este norteamericana es la costa occidental más rica que tenemos en todo el continente americano y a 2 días de distancia, la primera gran zona económica que tiene esa costa es la del Cibao. No es ninguna colombiana, no es panameña, no es la boricua, es la del Cibao. Entonces habría que pensar cómo Dominicana puede potenciar esas cualidades que tiene. Tenemos el Valle del San Juan y el Valle del Cibao, que conectarlos a ambos. Eso va a requerir inversiones en transporte, pero luego hay que conectar desde
la zona de Santiago hacia la zona norte costera para que los camiones puedan llegar a los puertos y eventualmente dirigirse los barcos hacia esa costa este. Eso también va a requerir inversiones. Fuertes inversiones. Por supuesto. Pero son inversiones en necesarias. capital humano, en fin. Esto es un ejemplo de tanto que uno pudiera abordar. Pero aquí la idea es que hay que tener claro, es algo casi filosófico, pero ¿cuál es la visión de desarrollo que se tiene? Y cómo el accionar de política pública que hoy estoy ejecutando está vinculándose a esa visión de desarrollo. Y ahí entonces cuantificar cuánto me cuesta hacer que esta visión de desarrollo se haga realidad. Visión y ese de desarrollo costo es país. justamente la inversión que se tiene que realizar. Correcto. Vamos a ver, para que tú nos expliques, la presentación de cifras que hizo el Banco Central para la explicación del crecimiento del 2.6%. Tenemos dos cifras preliminares, precisamente. Sí, ese era el número uno. Que tú nos las expliques, por ejemplo, los sectores que crecieron, Sí, los que descrecieron. Por supuesto, aquí primero Ya tú has reconocer la última fila que dice IMAE, ese es el indicador mensual de actividad económica que publica todos los meses el Banco Central. Que esa es la fuente, diríamos. Es el termómetro de cómo anda la actividad económica de la República Dominicana y lo tienen a su vez desglosado por distintos sectores. La primera columna dice mayo y lo que está comparando es cómo se ve el crecimiento, por ejemplo, del IMAE dice 3,1%, de mayo del 2025 contra mayo del 24. Es una comparación año a año el mismo mes. Y luego a la derecha, la columna que dice enero-mayo, está comparando el acumulado de los primeros 5 meses de 2025 contra los primeros 5 meses de 2024. Y aquí estos números, honestamente, no nos dicen nada en sí mismos si no lo comparamos con una referencia. Y la referencia histórica es que el IMAE debería de crecer al 5. Entonces, si vemos que a nivel acumulado durante los primeros 5 meses estamos al 2,6 y en la coyuntura mayo estamos en 3,1, estamos por debajo de lo que debería estar creciendo la República Dominicana en cualquier momento. Luego, es muy útil ver cuáles son los sectores o que están liderando el crecimiento o bien los sectores que más se están viendo perjudicados. Y algunos son clave, aunque aquí no se ve en esa tabla el tamaño relativo de cada uno de los sectores. Yo les puedo decir que el de construcción es uno que los economistas miramos mucho porque es el sector que pesa más en la economía. Cerca de 13% de todo el PIB lo genera el sector de la construcción y en esa columna enero-mayo van a notar el negativo 1,5%. Es correcto. Es negativo en el sector de más peso de la economía. Tú sabes que eso llamó mucho la atención. Obviamente, es como te digo, te estoy hablando de personas que no manejan los términos económicos, pero cuando se habló de construcción se decía, pero la construcción está paralizada, entonces aparece un 1.9, pero en enero-mayo entonces se va a lo negativo que es 1.5. Sí, pero eso es un sector que normalmente crece entre 7 y 8%. Es correcto. Entonces, hablar de 1,9 no es algo positivo en el caso de mayo contra mayo, pero la cifra acumulada muestra que claramente está atravesando un periodo de contracción y cuando uno analiza los trimestres, el sector de la construcción está atravesando por una recesión actualmente. Sí. No quiero llamarle crisis porque crisis implicaría algo quizás más profundo, pero sí está atravesando por una recesión. Y aquí volvemos a la importancia de cuáles son entonces las políticas públicas que van a contribuir a revertir estos efectos. En el caso de la construcción, programas agresivos de inversión pública podrían contribuir y lo que el Banco Central ha hecho a través de su anuncio del programa de liberación de encaje, donde los préstamos al sector de la construcción van a estar con un tope de 9%, algo van a contribuir. Pero insisto, esto tiene rezagos y yo pienso que vamos a estar viendo sus efectos más cerca del cierre de este año, principio del 2026. Explícame el sector agropecuario, 5.4, enero-mayo 4.9. Sí, ¿Y qué hacer? No, está creciendo alrededor de lo que ese sector crece. La agropecuaria más o menos crece Anda en un rango 6. de 4,5, 5. El enero-mayo está en 4,9. Está más o menos en la tendencia. Es un sector bastante subsidiado, por lo tanto los vaivenes de precios internacionales en commodities clave como fertilizantes, etcétera,
hacen que se vea poco afectado. Por supuesto, esto es parte de una política de mantener la seguridad alimentaria de la República Dominicana y es natural que si no vemos algún fenómeno climático como inundaciones, tormentas o sequías, ese sea un sector que más o menos vaya creciendo alrededor de esa tasa. Que ese otro indicador de riesgo país. Sí, por supuesto. Es otro elemento de monitoreo que en nuestro caso, por ejemplo, no hemos hablado de ello, pero en el caso climático el sargazo es algo que puede afectar y, claro, impactar industrias como la turística y todo el encadenamiento de otros sectores que están vinculados a la actividad turística. El caso minas y canteras, que uno pues tiende a no verlo y solamente conoce Barrigol, pero ese es el que muestra un mayor crecimiento en mayo de 21.0, pero enero-mayo se va 2.2. Sí, en realidad el enero-mayo yo creo que es la mejor forma de verlo, porque lo que está sugiriendo es cómo anda cada uno de estos sectores durante los primeros 5 meses del año. Eso es un sector que está enfrentando bastante desafío y sobre todo porque la principal minera del país, la Barrigol, no ha podido terminar de ampliar su capacidad instalada por una dificultad de que hasta hace poco, aparentemente, vi en las noticias y ojalá que haya sido el caso, que ya se están resolviendo para ampliar la llamada presa de cola, que es la que le va a permitir continuar sus actividades de explotación, idealmente en un contexto, ¿no?, de un equilibrio con el medio ambiente adecuado. Una vez la Barrick pueda comenzar a exportar, remontarse, diríamos, que habría que con esperar una nueva para administración principios ahora del año 2026, entonces hay algo muy interesante en ese sector y es que estamos atravesando precios históricamente altos del oro, porque la incertidumbre históricamente lleva a que se demande refugio de protección, activos, perdón, de refugio, y el oro es uno de ellos. Entonces yo creo que para el año que viene posiblemente vamos a ver un incremento sostenido de la actividad de ese sector. Ahí obviamente están los sectores más importantes, está salud, está educación, comunicaciones, pero hay uno que preocupa a los desconocedores como nosotros, que es el de hoteles, bares y restaurantes, 1.4, 2.6. La industria turística ha visto una desaceleración en las llegadas, la incertidumbre global. Hay otra imagen también con referente al turismo y que explica una comparación de 3 años, que es esa. Sí, la incertidumbre global y en el caso particular de Estados Unidos, cuando uno mira un conflicto en el Medio Oriente, se levantan las alertas de si eventualmente veremos, y lamento decirlo, pero ataques terroristas hacia el muy corto plazo en ciudades clave de Occidente, y eso puede llevar a que se posterguen las decisiones de consumo discrecional, y una de las principales actividades de consumo discrecional es justamente todo lo relacionado a los servicios turísticos. Entonces es natural que veamos una desaceleración de llegadas. A pesar de ello, República Dominicana, en términos de llegadas totales al año, oscila máximos históricos. O sea, esta desaceleración del turismo está ocurriendo con unos niveles de llegadas en máximo y de ingresos por turismo en máximo, en casi 11.000 millones de dólares. Entonces, hacia futuro, la estrategia que creo que es adecuada y desde el Ministerio de Turismo se está llevando, es que hay que tratar de diversificar hacia mercados que se ven menos impactados. Por ejemplo, Sudamérica, que se ha vuelto una gran fuente de turistas, y hasta hace poco entiendo que los señores del Ministerio de Turismo andaban por Brasil, Chile, Argentina, etcétera, buscando justamente esa diversificación. Colombia, entiendo que hoy es el 4º país, el mayor emisor de turistas, República Dominicana. Entonces, en la medida en que se puedan diversificar esos esfuerzos de promoción para captar turismo que se ve más desvinculado a ese riesgo americano, entonces yo creo que Dominicana va a poder navegar adecuadamente la tormenta. Dominicana ha apostado bastante al turismo, pero parece ser que realmente viene en caída. Y alguien me decía que proyectaban un futuro porque el presente le está dando en la cara sobre esa caída.
que la realidad del turismo es justamente lo que presentábamos ahora, donde se ve la caída, ¿no? Yo creo que una discusión sobre el futuro del turismo en Dominicana habría que dividirlo en dos horizontes temporales. El coyuntural, que es lo que podemos esperar en los próximos 6 meses, 12 meses, y el estructural, que es lo que podemos esperar en los próximos 2 a 5 años. En el estructural, cuando yo veo indicadores como inversión extranjera directa, actualmente la principal fuente de inversión extranjera directa en República Dominicana es la inversión turística. Y una inversión diversificada a nivel geográfico, porque está llegando desde Santiago, como hace poco vimos inauguraciones de hoteles de ciudad muy bonitos en esa zona, hasta Capcana, donde tenemos hoteles como el St. Regis, que es uno de puro lujo y alta gama, una línea que abrió hace poco aquí. Exacto. Tenemos los esfuerzos que está haciendo esta administración en el sur del país, en Cabo Rojo, por tratar de desarrollar algo esa zona. Y también en la zona de Puerto Plata han habido anuncios de aperturas hoteleras en la zona. Entonces, pero la mayor apuesta ahora mismo marca a Cabo Rojo, Pedernales. Quizá no en términos de inversión total, yo creo que hay una apuesta diversificada. Hay que reconocerla, que la diversificación no es solo geográfica, pero también del tipo de servicios turísticos. Por ejemplo, hoy tenemos turismo cinematográfico, que no teníamos en el pasado. Hoy ya no es solo turismo de sol y playa. Cabo Rojo es un ejemplo de un turismo que se asocia más a ecoturismo y aventura. Tenemos el turismo de lujo, como el de St. Regis que menciona en Capcana. Tenemos más turismo de ciudad en Santo Domingo y en Santiago. En fin. Salud se está moviendo. Es un gran punto. El de salud también ha sido algo que está dando pinino, ha iniciado por Santiago, justamente en todo el circuito de clínicas y hospitales que tiene la zona, instalando un hotel al lado del principal hospital de Santiago, el Hospital Metropolitano. Entonces, todo eso es algo nuevo y que me lleva a pensar que el turismo tiene un futuro promisorio. Ahora, si me pregunta cómo se ve la evolución de los próximos 6 meses en la llegada de turistas, yo digo, bueno, con todo lo que está ocurriendo a nivel global, es evidente que vamos a ver una desaceleración. Pero en ese horizonte temporal yo vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son las políticas que se están implementando para mitigar lo que evidentemente es un riesgo? ¿Serán efectivas? Claro, y lo que estoy viendo es que las autoridades están diversificando, como creo que correctamente tienen que hacer, los esfuerzos de promoción turística, las rutas que se están abriendo, para tratar de contener el impacto de la desaceleración americana. Frenarla, obviamente. Sí. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos ya entraremos en la parte final de Portada Digital con nuestro invitado, el economista Raúl Ovalle. Vamos a ver qué le puede estar preocupando dentro de la economía, porque política tú no vas. Pausamos. Vaya, vaya, hiciste tus compras y aún con tus tarjetas de descuentos no pudiste ahorrar. Ves a tu hermana emocionada ya que por ser una seguidora del Ahorro Viva tiene WhatsApp libre y su prepago y ahorró más que tu compra de 3 funditas. Ay, Romeo, es duro competir con los planes MyFi de Viva, ahorrando hasta un 18% con 4 veces más internet, mayor cobertura y señal. Te toca hacerle el coro. El horno no está para galletitas. Un seguidor del ahorro reconoce las señales. Más data por menos siempre. Viva, estamos de tu lado. Bien, ya en la parte final de Portada Digital con el economista Raúl Ovalle. Cuando nos fuimos a la pausa yo hablaba de ver qué le preocupaba, pero obviamente la gente siempre está pendiente a los préstamos, a la deuda, entre otros temas. Pero como economista, ¿qué te puede estar, yo no sé si es preocupar la palabra o inquietar? Me gusta la idea de algo que me inquieta y sí, yo creo que no es nada nuevo lo que voy a mencionar y muchos colegas, mucha gente que yo respeto mucho en la profesión, así también lo consideran, pero República Dominicana tiene un talón de Aquiles de naturaleza fiscal y hemos visto
que si bien han habido ciertos avances en cuanto a la gestión de las finanzas públicas, por ejemplo, hemos introducido una regla fiscal. Yo tengo mis cuestionamientos de ciertos elementos del diseño de la regla, pero el hecho de que se esté pensando en colocar ciertas limitaciones a cómo las finanzas públicas evolucionan en el tiempo, me luce que es algo que va en la línea correcta. El hecho de que haya habido disciplina fiscal, porque el déficit se ha mantenido más o menos en el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, todo luce que es algo positivo. Pero cuando uno analiza el detalle, por aquello de que el maligno está en los detalles, entonces uno mira que el déficit fiscal de hoy, si bien tiene el nivel de antes, hoy tiene niveles de inversión pública en mínimos históricos. Eso me preocupa, porque creo que eso de mantenerse va a ampliar las brechas de infraestructura y habitacionales. Cuando hablo de habitacionales me refiero a vivienda, porque en la medida que la población crece hay más necesidad de vivienda y sobre todo en la población más vulnerable. Entonces eso crece en el tiempo y en la medida en que se colapsa la inversión pública, estas brechas van aumentando. Eso deteriora la calidad de vida del dominicano. Pobreza viene. Y además, para que haya pobreza tiene que parar el crecimiento. No, viene pobreza, es lo que digo. O sea, entonces, al fin y al cabo, eventualmente baja la calidad. podría ocurrir que el crecimiento, que a veces damos por sentado y decimos esta economía crece al 5. Sí, crece al 5, pero porque está calibrada con ciertas variables indicadores para que crezca al 5. Y si se alteran alguna de esos parámetros, la inversión pública es uno de ellos, podría ocurrir entonces que ese crecimiento de largo plazo comience a mermar. Tenemos que, si bien el déficit está más o menos igual, la inversión pública en mínimos históricos, pero el déficit del sector eléctrico está en unos niveles que nos retornaron 15 años atrás, en términos de pérdida, en términos de... 15 años atrás. Aproximadamente. Entonces, estamos con niveles de pérdida que veíamos en el 2010. Entonces, esto es algo que le genera una presión a la finanza pública muy complicada. Adicionalmente, la deuda sigue creciendo. Y si bien yo no estoy anticipando, y esto es muy importante para la teleaudiencia, aquí yo no estoy hablando de un precipicio fiscal ni de una crisis, porque dije al inicio, los inversionistas nos aman, tenemos los niveles de riesgo país más bajos y vamos a poder seguir accediendo a los mercados internacionales y endeudarnos a tasas relativamente favorables. Pero esto es algo que yo no estoy seguro se pueda mantener por una década. Entonces, eventualmente ese deterioro similar a la salud de un ser humano cuando tiene colesterol alto. Un colesterol alto no significa un infarto mañana, pero si no se trata, si no se hace ejercicio y dieta a tiempo, en el tiempo, las arterias, en este caso de la economía, se pueden comenzar a tapar. Y esto es algo que tenemos que prestarle atención. A ese gato hay que ponerle ese cascabel, al fiscal. O sea, que pueda, en ese sentido, que la economía tenga un colapso, ahí sí. Tú no usas la expresión colapso, la usaría, y me la bateaste ahorita, pero bien. No, y no la usaré nunca. O sea, yo creo que ningún economista puede anticipar o predecir una crisis, porque si la pudiéramos saber, nos hiciéramos ricos comprando todo en anticipación del colapso de precios que vendría después. No, yo no hablaría de colapso. Yo lo que digo es que es una situación insostenible en el largo plazo. Hoy no nos damos cuenta, como hoy mucha gente no se da cuenta de que su colesterol alto le puede generar un problema mañana. Pero de no tratarse, entonces eventualmente el ajuste que se va a tener que hacer va a tener que ser un ajuste severo y podría convertirse en un problema. Es un problema. Podría convertirse en un problema no menor, claro. Perfecto. ¿Qué otro renglón, qué otro aspecto de la economía necesita mejora? ¿O necesita mayor atención? Yo creo que los temas vinculados a los servicios públicos, algunos ya se han venido deteriorando, la población lo siente, y eso puede marcar que las desigualdades que en países como los nuestros de por sí existen, se vayan exacerbando. Y todo eso eventualmente puede generar una condición, no de desestabilización, pero va deteriorando lentamente los elementos de paz social. Entonces, para mí es muy importante que las autoridades le pongan mucha atención a la calidad de esos servicios públicos que previamente funcionaban y en búsqueda siempre de la excelencia de aquellos que ya funcionan, pero no dejarlos deteriorar. Y todo esto vuelve y conecta con los elementos fiscales.
Claro. Si se percibe que no hay recursos o los recursos que se están ocupando no se están ejecutando de manera eficiente y se permite que se vean estos deterioros, entonces esto es algo que genera el descontento social que todos queremos evitar. Que sería peligroso. Por supuesto. Dejarlo crecer. De todas maneras, avanzamos, seguimos. Sí, el país yo creo que está bien posicionado, vamos a seguir creciendo, pero que lo que aspiramos es a más que eso, queremos un crecimiento de calidad. Claro, que la gente pueda tener bienestar, por supuesto, pueda... y prosperidad. Y a República Dominicana todavía le falta para encaminarnos en ese sentido y lo que hay que seguir empujando para que eso ocurra. Perfecto. Lo que pasa es que a veces a República Dominicana le queremos, es un, no sé si un adulto nuevo, pero lo queremos exigir como un adulto mayor. O sea, nos vemos como si fuéramos un país desarrollado. Del primer mundo. Tenemos algunos aspectos de nuestro país que parecerían del primer mundo. Eso es lo grave, que hay otros que parecen de un mundo ultra subdesarrollado. Lo ideal es que podamos llevar el nivel más mínimo hacia el más alto que ya tenemos, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, el economista Raúl Ovalle. A ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.